Además me llama la atención el nombre Ruta del Aire. Estábamos hablando en la tanda en el cual si has viajado y con esta pandemia te ha hecho regresar porque estabas en Francia. Sí, estaba en Francia. Bueno, un poco el nombre tiene... ¿Se relaciona? Se relaciona un poco, sí, con la temática del disco, de las canciones, con la elección de las canciones, ¿no? Fueron concebidas acá en Uruguay. Recién nos contaba fuera de aire que, bueno, que por el tema de la pandemia decidieron con tu familia volver acá a Uruguay, que es donde están tus seres queridos. ¿Y estas canciones finalmente se gestan acá o ya venían de antes? No, el proceso empezó un poco antes, ¿no? Acá, como en el 2015. Ajá. Son canciones que compuse más o menos desde ese momento para ahora. Pero hay algunas que sí, que las compuse en Francia, y de hecho el apoyo del FONAM Claro, para el disco me lo dieron estando allá. Ah, mirá. Entonces yo lo vine y lo grabé acá el año pasado. Sí. Entonces es como medio eso, que fue como en ruta, que fue el proyecto, porque también fue con gente de acá, Claro. que estuve trabajando. Entonces fue como estando allá, viendo el tema de las mezclas de las canciones, viniendo a grabar acá. Entonces fue así como en tránsito. Y el próximo... Claro, eso de trabajar a la distancia, entonces ya estabas un poco ducha con eso. Y sí, o sea que sí. no te agarró la pandemia tan como a todos los demás, ¿no? Que nos agarró un poco como, bueno, Claro. una De todas cosa maneras, novedosa. la pandemia entonces se agarra en Francia Sí, y sí. vuelven en noviembre para acá, para Sí, Uruguay. volvimos en noviembre, sí. Y ahora el 25 El 25 en la trastienda. a las 21 horas. A las 21 horas, que las entradas son por Hábitat, se pueden conseguir por Hábitat. Y estás expectante, me imagino, además en la trastienda con todos los protocolos, como decimos siempre, sí. para el cuidado responsable y demás, pero presentando esto aquí en tu país y en un momento muy especial también de la pandemia. La verdad que es una gran alegría poder tocar en esta situación. Bueno, hay muchos países que no están haciendo conciertos. Está bastante complicado para el arte, pero la verdad que es un placer poder presentar este disco y poder tocar estas canciones y otras que también son inéditas, que son para un próximo trabajo. Y bueno, la verdad que sí, estoy re contenta. Elena, este es tu segundo disco, ¿verdad? Rutas del Aire, como hacíamos mención hace un ratito. Contanos un poco acerca de tu proceso creativo desde el primer disco, ¿no? Y de alguna manera cómo se continúa o no en este segundo disco, ¿no? Si de alguna manera, a tu entender, es como una ruptura, un segundo disco respecto al primero, o hay una continuación. Sí, bueno, pasaron unos cuantos años entre un disco y el otro. El primer disco fue a dúo con Federico Araujo. Al principio, cuando grabamos Tardes al Sol, era un poco... Yo, bueno, había estudiado menos, tenía menos conocimiento de un montón de cosas, entonces era como un poco que Fede, este amigo, tenía un poco la posta en algunas cosas, ¿no? En temas de arreglos, en temas de tener más idea de música o de instrumento. Sí, la producción. Claro, de la música. y bueno, yo tampoco tuve mucho... Como no puse mucho en todo el tema de la grabación, cómo grabarlo, no tenía mucha idea. Y desde que me fui por ahí a estudiar con una beca... Ahí va, porque tú viajaste a Francia en el 2017. 17. Y desde allí estuviste estudiando creación sonora. Sí, bueno, primero con una beca del MEC entré a una escuela de jazz y estudié un año ahí, estudié canto, jazz. Y después me metí a la universidad pública a estudiar creación sonora, que es como, bueno, un poco creación en relación a otras artes, al cine, y eso me abrió un poco, ya cuando empecé a estudiar jazz en la escuela, me abrió como un poco el panorama a empezar a pensar yo en poder grabar alguna cosita, aprender a usar programas, como que me abrió otro panorama y empecé como a meterme más profundamente en el tema de organizar un poco la composición, porque yo era muy desorganizada, sigo siendo, pero como eso de tener como muchas cosas por la mitad y me fue como organizando. Entonces creo que sí es bien distinto el proceso del primer disco que el segundo. Y que hablas tanto del estudio del jazz, ¿tiene una impronta jazzera este trabajo? Sí, creo que no es así como re jazzero el disco, ¿no? Pero sí creo que hay tanto en la elección de los músicos, que me di cuenta después también, o sea, son todos músicos que admiro un montón,
pero a su vez son todos un poco del ámbito del jazz. ¿Quiénes son? Está bueno que los nombres para... Son un montón lo que pasa, sí. pero Jeremías Di Ippolito, Andrés Pigato, Mateo Tonello, toca Andrés Lena, toca Martín Ibarra, Andrés Bedó, pianista de jazz, Sí. Y otros, y Juan Olivera en la trompeta, o sea, hay como un montón de... Varios elementos, sí, ahí. Sí. Muy del Y, ambiente jazz. claro, sí, y bueno, y creo que sí que influenció un poco ese como vínculo, aunque no sea tan profundo, no es que yo sé mucho de jazz, ni soy una improvisadora de jazz ni nada, pero sí como que me vinculé un poco más con ese mundo. ¿Y cómo lo describirías a este disco, si tuvieras que contarlo vos en palabras de alguna manera? Bueno, es como un conjunto de canciones que me identificaron en cierto momento, ¿no? Ahora por ahí estoy como buscando otra sonoridad, ya como más, como que tenía la necesidad de hacer algo en banda, con muchos instrumentos y cosas así, pero ahora, por ejemplo, estoy como más buscando algo como yo sola con la guitarra, pensando en un proyecto como más íntimo que capaz que fue a raíz de todo lo de la pandemia, ¿no? Claro, que nos pasamos muy adentro, entonces como que ahora estoy más en esa búsqueda y creo que sí, que es como un registro de cierto momento que tenía también que ver con mucho extrañar Uruguay, pensar en el candombe, en los tambores, entonces hay como mucho de esa sonoridad, de esa búsqueda de una sonoridad más amplia, ponele. Bien. Y reiterar entonces, Elena, que el próximo 25 de marzo en la trastienda a las 21 horas se va a poder presentar este gran trabajo Ruta del Aire, Sí. como nos estabas contando, invitarlos a todos porque todavía quedan algunas entradas. Sí, quedan entradas, así que, y bueno, el aforo es limitado, Por eso las mismo. mesas están súper separadas, es como seguro ir, Sin duda alguna. porque bueno, también hay mucho miedo No, ni que de la hablar. gente para moverse y todo eso, y bueno, creo que la trastienda es un lugar que está... Que les da la sí, tiene la tranquilidad y lo que el infraestructura, protocolo requiere. claro, Sí, claro. fue el lugar que exacto. además inauguró Además fue los exacto. conciertos Claro, el primero claro. y sí, ha en sido el marco de la pandemia y Claro. ha sido todo muy de gran prolijo, seguridad. sí, Así claro. que, Elena, muchísimas gracias por Bueno, habernos